donando tus vueltas en las cajas registradoras de las Supertiendas Olímpica, ingresando a ayudaunicef.com o escribiendo a la línea de WhatsApp 323-254-0722. Apoya RCN Social. Llegó TQ a la FM. TQ, totalmente confiable. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Nos ha dicho muy temprano el señor presidente del Congreso de la República, el doctor Efraín Cepeda, que esto no se va a dilatar, que esto no va a tener demoras, que esto se inicia con el anuncio mañana mismo del proyecto para que el Senado de la República acometa su tarea y decida si aprueba o no la consulta. Y eso lo hace en una misiva llamando a la independencia, a la separación de poderes y a la dignidad del Congreso. Dice que nunca como hoy se había visto presionado el Congreso de la República por las presiones, por las intimidaciones de un gobierno, que en el pasado se habían presentado mafias, se habían presentado amenazas del narcotráfico, pero llama a que los congresistas reivindiquen la libertad de conciencia y la libertad de voto. En la otra orilla ideológica y política del presidente del Senado están los seguidores, quienes acompañan al presidente Gustavo Petro en su gobierno y en su ejercicio político. Saludo a esta hora a la senadora de la República, María José Pizarro. Senadora, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan. Un saludo para ti, a toda la mesa de trabajo de la FM y por supuesto a todos sus oyentes. Un gran abrazo. Tuve una vacilación al aire y usted la acaba de oír al momento de presentarla, porque dudé si la presentaba como senadora o como candidata presidencial. ¿Cómo la he debido presentar? Pues mira, en este caso evidentemente estamos hablando del Senado de la República y por lo tanto ostentando la curul como senadora, pues por supuesto, Juan, senadora está perfectamente bien. Entonces, senadora, pero bueno, con esa respuesta me deja claro que ya tendremos ocasión de conversar con otra camiseta. Senadora, ¿cómo reciben ustedes la declaración que ha hecho el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y cómo será el trámite de esta consulta? Pues bueno, no esperábamos menos. Le corresponde al presidente del Senado de la República actuar con diligencia. El presidente de la República ha radicado la semana pasada, el jueves 1 de mayo, las preguntas para la consulta y por lo que corresponde al Senado de la República actuar con diligencia. El presidente del Senado debe actuar con esa diligencia, no lo ha hecho en todas las ocasiones. Y lo que sí me sorprende mucho es la carta con la que acompaña ese llamado, vamos a decir, esa respuesta a la responsabilidad que se espera como presidente de la corporación. Fíjate tú que viene acompañado de una reflexión, o por lo menos de un llamado que me parece pues digamos, sorprendente. En primer lugar, él llama al voto libre y a conciencia. Yo no sé cómo vota él generalmente y cómo votan la mayoría de los senadores del Congreso de la República, pero lo cierto es que de este lado siempre votamos a conciencia, siempre votamos poniendo por delante los intereses de nuestros votantes y de la sociedad colombiana. Sí. Nosotros defendemos un proyecto político. Que él lo diga, pues me parece sorprendente, entre otras porque él afirma y afirmaba en los micrófonos de la FM, si no estoy mal esta mañana, que no habían, y ustedes lo acabaron de decir, que no habían habido muchos momentos anteriores donde un gobierno hubiese ejercido presión sobre los congresistas. Yo no sé, recuerdo la compra de venta escandalosa de votos para la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Por ejemplo, aquí se está hablando de un voto a conciencia después, obviamente, de los mensajes que hayan recibido, por un lado de sus votantes y por el otro lado de la población colombiana que se expresó de manera mayoritaria en las calles el pasado 1 de mayo. Ahora, senadora, él en su
Hace referencia en uno de los párrafos diciendo que justamente no es la primera vez que intentan presionar al Congreso. La mafia, el paramilitarismo y la guerrilla han tratado de doblegarlo en el pasado. ¿Qué piensa de esa afirmación puntual del senador Cepeda, que pareciera recoger las voces de otros sectores del Congreso de la República, puntualmente de la oposición, que dicen sentirse presionados y avasallados por el gobierno? Mira, este gobierno no tiene ni paramilitares, ni lo representan miembros de las guerrillas actuales. Estamos hablando de un gobierno que evidentemente tiene su estilo. Nosotros hemos dicho que somos un gobierno popular, que nos movilizamos en las calles, que mantenemos un diálogo constante con la ciudadanía, que desde el mismo momento que anunciamos la consulta popular hemos actuado de cara a la nación colombiana. Nosotros inmediatamente salimos a las calles a hablar con la gente sobre la consulta popular y ese es nuestro estilo. Si ellos se sienten presionados porque la gente mayoritariamente salga a las calles a expresar su voluntad, pues no sé, entonces tienen que revisar su ejercicio de representación. Pero este no es un gobierno que presione, este es un gobierno que va de frente, que dice las cosas, digamos, de la manera más directa y clara posible. Ellos son los que tienen que revisar, primero, cuáles son, el Congreso tiene que revisar su historia, saber cuáles de sus representantes han mantenido diálogos o lazos o algún tipo de negocio con paramilitares o con narcotraficantes. Eso sí tienen que revisarlo, especialmente los votantes, porque este es un Congreso donde el 70% del Congreso tuvo nexos con el paramilitarismo, que no le dio vergüenza pararse a aplaudir a un tipo como Mancuso, por ejemplo, y muchos de los representantes que en ese momento se pararon siguen sentados en el Congreso de la República, a nombre propio o en cuerpo ajeno. Y eso sí, digamos, tienen que revisarlo los votantes de la nación colombiana. Pero un hombre, imagínate, Juan, que se para y dice, yo soy el jefe de la banda antirreformas. ¿Cómo debemos nosotros responder ante eso cuando la gente está esperando que se vote una reforma que, como ya lo han dicho varias editoriales, pues es que es sorpresivo que se haya hundido sin debate en la plenaria del Senado de la República? Sí, Mancuso está en libertad y es gestor de paz por un decreto del presidente Gustavo Petro, senadora Pizarro, pero yo le quiero preguntar, porque varios analistas han coincidido en que el tono del presidente en las últimas semanas ha derivado en un tono que es muy parecido al de Chávez, no solamente en la estética, porque hizo lo mismo con la espada de Bolívar en la plaza, sino frente a las instituciones del país, al Congreso. La semana pasada utilizó la palabra revocar, por ejemplo. ¿A usted le parece que eso puede terminar en un riesgo para las instituciones? Mira, yo creo que hay que entender muy bien de quién estamos hablando. Nosotros hemos defendido la simbología de Bolívar de siempre. Esto no es de ahora, incluso antes que Chávez, y yo seguramente era una niña y ni existía cuando ya se reivindicaban los símbolos de Bolívar. Así que me parecen alegorías un poco extremas cuando Chávez es un personaje continental, Simón Bolívar es un personaje continental que representa al pueblo latinoamericano entero. Al pueblo latinoamericano entero. Así que la espada de Bolívar tiene una simbología para nosotros especial y a mí no me sorprende que el presidente de la República no solamente la haya tenido el día de su posesión, sino que la haya sacado un día como ayer, porque hace parte de la simbología del gobierno nuestro y de nuestra fuerza política en su integridad. En segundo lugar, por supuesto que Mancuso es un gestor de paz, Esto quiere decir que espera de él contribuciones a la verdad y a la justicia. Cosa distinta es aliarse para hacer negocios y aplaudirlo en el Congreso de la República. Yo creo que son dos circunstancias completamente diferentes. Sí. Y finalmente, yo creo que, vuelvo y repito, aquí no va a haber revocatoria del Congreso de la República. La revocatoria la ejercerán los ciudadanos con su voto en el 2026. De eso se trata, de que nosotros respetamos la democracia y hay un momento en la democracia donde se renuevan o no las credenciales de los congresistas y eso se hace mediante voto popular, no porque digamos se busque revocar ningún mandato, porque nosotros respetamos la democracia y la Constitución de Colombia. Senadora Pizarro, entonces, ¿cuál es el significado de la bandera que expuso el presidente, la rojo y negro, que además dice que es la bandera de guerra de Simón Bolívar? Y
y hay una amenaza ahí implícita de si no pasa la consulta, si ustedes no la pasan, entonces habrá guerra, habrá revolución en las calles, o la saco por decreto, ¿no? Que además es la otra amenaza que ha lanzado el presidente. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar realmente? ¿Qué va a pasar si el Congreso decide que no, que la consulta, si no la aprueba? Mira, yo creo que por eso digo, calmemos los ánimos de todo lado. En primer lugar, esa es una bandera que habla, no sé, ustedes conocen también la historia de la bandera, supongo es una bandera en un momento muy difícil, cuando estábamos en plena, digamos, casi que fue el grito de la independencia de Latinoamérica. Hay historiadores que interpretan el surgimiento de esta bandera con el momento en el que inicia la independencia de los pueblos americanos en contra del opresor, es decir, del Reino de España en ese momento. ¿Sí? Y por lo tanto es un grito de independencia y de autonomía del pueblo latinoamericano. Y ese es el sentido de esa bandera, y el sentido de tenerla ese día es un llamado, no a la guerra. El presidente lo dijo muy claro en su discurso, para quienes lo escucharon con atención. No va a haber una sola arma. Esta es, y pueden existir, como existió con Gandhi en algún momento, revoluciones pacíficas. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo camina con sus propios pies y es autónomo y es libre para decidir sobre su futuro. Son dos cosas completamente diferentes. Y uno no tiene que tenerle miedo a que la gente ejerza de manera pacífica, pero independiente, autónoma, su voluntad. Y la voluntad se va a expresar con un mecanismo que hoy existe en la Constitución política, sí, que es la consulta popular. Aquí no nos estamos inventando nada. Es un mecanismo constitucional. Está en la Constitución de nuestro país. Pero sí, de acuerdo, y también en la Constitución está clarísimo que es el Congreso el que decide, que aquí hay unas instancias y hay unos procesos. Pero, y que si no lo decide, perdóname, pero ni lo de Bolívar fue pacífico, ni sacar la espada de Bolívar es un tema pacífico. Es que usted habla de que se está hablando de una revolución pacífica, pero los símbolos no dicen eso. Y es propiamente de Gandhi. Pues mira, perdóname, pero la independencia en América Latina, y esto es incuestionable, porque perdóname, si nosotros hubiésemos podido obtener la libertad del pueblo latinoamericano de manera pacífica, seguramente. Y estamos en un momento completamente distinto, más de 200 años después, con una constitución, con un gobierno democráticamente electo y gobiernos democráticamente electos. Nosotros tenemos una constitución que es nuestra bandera, fruto precisamente, no solamente de la independencia, y mucho más garantista que la Constitución de 1886, que dice claramente que hay un mecanismo de democracia participativa, y eso es a lo que no le podemos tener miedo, a la democracia participativa. Y la democracia participativa tiene unas herramientas en la Constitución, entre ellas la consulta popular. Y también dice la Constitución que si el Congreso de la República no toma la decisión dentro de los 30 días siguientes a radicada la consulta popular, el gobierno, el presidente lo puede hacer por decreto. Es que yo no entiendo por qué no leamos la Constitución. No metamos, digamos, tanto fantasma. Estamos en medio, digamos, nosotros no nos hemos extralimitado ni un pie de la Constitución política. Y cuando se ha hecho bajo interpretaciones de la Corte Constitucional, pues también la Corte Constitucional ha echado para atrás decisiones. ¿Qué es lo que le corresponde a la Corte Constitucional? Estamos en el marco de una democracia con 3 poderes. La pregunta es, ¿los poderes han actuado de manera autónoma en los 200 años de vida republicana? Pues creo que eso es algo que tenemos que responder y revisar en la historia, porque lo que necesitamos es cada vez instituciones democráticas más fuertes, más libres y más autónomas. Eso es la democracia. De eso se trata la democracia, y que pueda existir la pluralidad de pensamientos, que también lo dice la Constitución política de nuestro país. Son las 8 de la mañana y 21 minutos. Han escuchado ustedes a la senadora María José Pizarro responder las preguntas de nuestros compañeros William Calderón, Santiago Ángel, Darcy Quinn. Aquí es indispensable darle una mirada de 360 grados a esta discusión tan intensa y tan rápida que se está dando en el Congreso de la República, con el anuncio que se hará mañana para abrir este debate. Solo tengo
una pregunta final después de escucharla, senadora, en las respuestas anteriores. Usted es una persona muy representativa dentro de las toldas del presidente de la República, no solo por lo que representó su padre, sino por el camino que usted misma ha recorrido y por la tarea que usted ha hecho. Y por eso le pregunto, escuchándola, sobre cómo se puede realmente aclimatar un escenario de deliberación democrática serena y con garantías, porque muchas personas y muchos congresistas y muchos ciudadanos se han sentido intimidados en las alocuciones del señor presidente, en los símbolos que usa el señor presidente, en los llamados que hace el señor presidente, y estamos claros que en el pasado se cometieron muchos errores y estamos claros en que pues al final hasta terminaron con condenas quienes cometieron delitos desde el Congreso de la República, pero ¿no será que hay una contradicción en el llamado a la paz como un propósito cuando se usa un lenguaje de tanta confrontación y de tanta satanización de los opositores? Que yo creo que, digamos, el llamado a la ponderación, el llamado a la reflexión, tenemos que hacerlo absolutamente todos, y te voy a decir por qué. En primer lugar, solo para responder inicialmente, nosotros somos una fuerza política que la rodean los símbolos, enarbolamos símbolos y lo hacemos de manera constante, defendemos nuestro pensamiento y no siempre hemos sido respetados en ellos. Si alguien ha sido amedrentado, exterminado en estos 200 años de vida republicana, hemos sido las fuerzas de izquierda en este país, y eso es innegable, hemos sobrevivido a un exterminio político. Sí, y yo creo que eso también debe entenderse, inclusive para entender el lugar mismo desde el cual nosotros y nosotras nos levantamos. Tú lo decías, mi padre fue asesinado 45 días después siendo candidato presidencial, y como él, muchos otros liderazgos de la izquierda que habrían sido importantísimos en momentos como lo de hoy. En el debate democrático, harta falta le hacen a la democracia hombres como Bernardo Jaramillo, como José Antequera, como Manuel Cepeda, inclusive como Álvaro Gómez Hurtado o como Luis Carlos Galán Sarmiento. Esto es innegable. En segundo lugar, que yo creo y quiero, digamos, como aceptar tu llamado a la reflexión y a la ponderación. Nosotros hoy, el debate se va a dar en el Congreso de la República, y yo quiero decirte que nosotros hoy en la mesa directiva no tenemos representación, y no solamente somos la bancada de gobierno, sino que somos la bancada más grande del Senado de la República. Quiere decir que nosotros y las bancadas de gobierno, que son distintas, no tienen representación en la mesa directiva del Senado de la República. Y de eso no se ha dicho absolutamente nada. ¿Cómo es posible que hoy no exista representación en la primera vicepresidencia, que fue tradicional y que se respetaron los acuerdos a los cuales llegaron las bancadas, que hoy no exista esta representación? Entonces, en términos inclusive de la democracia, nosotros hoy no tenemos garantías al interior del Senado de la República. No tenemos, y estamos dirigidos por un presidente que se autodenomina el jefe de la banda antirreformas. Dime tú, ¿cómo leemos nosotros ese mensaje cuando tenemos que tomar una decisión y cuando se supone que el presidente, que es el jefe autodenominado, jefe de la banda antirreformas, no nos brinda a nosotros ni las garantías plenas para que esta y otras reformas puedan tramitarse en el Congreso de la República? Entonces nosotros aquí hablamos en ese momento a nuestros votantes y le decimos al señor presidente de la República y a todo el país que nosotros no somos una fuerza minoritaria, que tenemos voz, que tenemos voto y que deben contar con nosotros, pero que no se puede atropellar a la democracia como se ha venido haciendo con filibusterismo y con argucias parlamentarias. Por favor, lo que requiere el país es que discutamos de manera amplia y abierta de cara a la gente, Juan, y eso es lo que espero podamos hacer con esta convocatoria a la consulta popular.
8:27, y eso es, senadora, lo que esperamos todos los colombianos que ocurra, que la deliberación sea una deliberación libre, que se puedan escuchar todos los planteamientos, todas las ideas, y que prime, como debe ser, el debate democrático, y que cada uno ejerza a conciencia en el Senado, en el Congreso, su derecho al voto, pensando en lo que mejor le conviene a nuestro país. Escuchamos muy temprano al presidente del Congreso. Para tener completa la película es indispensable escuchar desde la otra orilla a una persona que representa, defiende y abandera la causa del gobierno. Senadora, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, a ti, Juan, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes, un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. 8 de la mañana, 28 minutos. Don William Calderón. Sabe que es pertinente el llamado a que nos calmemos todos que hace la senadora Pizarro, pero veo falta de autocrítica también al interior de las fuerzas de izquierda y del mismo pacto histórico que apoyan al presidente. Incluso un poco de crítica también al mismo presidente de la República. Aquí varias veces lo hemos dicho, don Juan, que los discursos del presidente han sido en los últimos meses incendiarios, y eso también provoca violencia. 8:28, la FM, periodismo para todos. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. Las noticias llegan primero en la FM. Después de comer te sientes pesado, inflado o hinchado, así como una morsa. Soltarte botoncito no es la solución. Mejor pide en tu tienda más cercana un sal de frutas Lua Plus, el de las pepitas. Con el